Ok. Sí, ok, entonces ya podemos iniciar. Vale, bienvenidos a esta primera sesión de lo que es el ciclo tecnológico de webinars patrocinado por Prisma. La verdad que o sea, son temas bastante innovadores y que en verdad, por lo menos a mí muchas de estas cosas tampoco lo conozco, entonces para mí es como también aprender, es bien chévere. Y nada, o sea, nosotros lo estamos haciendo justamente todo esto por la comunidad que nos sigue. Esto igual va a quedar grabado, la presentación se va a compartir. Y bueno, y justo hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Claudio Arancibia. Bueno, yo también tuve la oportunidad de trabajar con Claudio en Entel. Él ahorita ha trabajado también ahorita está en Falabella, ¿no? Sí. En Yes. Accenture, en lo que es, inclusive como docente en el Antonio Varas, ¿ya? Y también realiza temas relacionados con lo que es inteligencia artificial, y lo que nos va a hablar hoy es justamente de Machine Learning y modelos predictivos. Entonces, sin más que agregar, yo igual voy a estar acá pendiente de la gente que entra y que sale, pero Ujú. digamos que te dejo el timón a ti para que tú como nos quieras compartir todo lo que has averiguado de todo esto. Vale. Muchas gracias. Y muchas gracias, Alejandra. Ujú. Bueno, chicos, les comento. Mi nombre es Claudio Arancibia. Como decía Ale, y estuvimos trabajando un tiempo juntos en Entel. Y ahí estuvimos trabajando como Scrum Master. Hoy día también estamos como Scrum Master en Banco Falabella. Y en general, el tema que vamos a ver hoy día es un tema que me apasiona bastante. Me encanta el tema de inteligencia artificial y sobre todo el tema de modelos predictivos. Así que tengo un diplomado en inteligencia artificial, pretendo seguir con el doctorado un poco más adelante o con el magíster, y vamos a ver cómo se van dando las cosas. Por ahora, la idea era presentarles una exposición respecto de lo que es más o menos inteligencia artificial orientada a lo que son los modelos predictivos con Machine Learning, y tratar de no aburrirlos un poco con la parte de matemática, que es bastante dura, bastante densa, pero sí dejarle ese sabor, digamos, rico de qué significa trabajar con inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial en general, y de repente qué no es la inteligencia artificial, ¿ya? Así que vamos a empezar a, a ver estas presentaciones, y tomen nota si quieren, y al final del curso o al final de la charla, eh, me pueden hacer las consultas que estimen. Si las sé, las respondemos de inmediato, si no, las averiguamos. Aquí nada o nadie se las sabe todas, así que vamos a estar muy prestos a poder responder las dudas y si no, las averiguamos. Quería empezar con un trozo de una película que me gusta mucho, se llama Yo Robot, ¿ya? En la que trabaja Will Smith como protagonista, y a esta parte le puse Yo Robot, la decisión del NS4. ¿Ya? ¿Por qué? El NS4, si están mirando sus pantallas, es el de la derecha, el robotito más antiguo, ¿ya? Y él tiene un incidente. En un día de lluvia, según lo que narra o se ve en la película, iban dos vehículos, ¿cierto?, en una pista, y en la pista contraria venía un camión. El camionero pierde el control de su camión y estrella los dos vehículos. Ambos vehículos caen por un barranco, ¿cierto?, hacia el lago. Y había un robot cerca, que era el modelo NS4, que estaba programado de inteligencia artificial. Quiero acotar que este modelo no existe y que estamos, yo creo, a muchos años, por lo menos a unos 30 o 50 años, de que algo así realmente lo podamos ver. No tenemos hoy día las condiciones para que esto se dé hoy día, un robot como este, porque muchas veces pensamos en inteligencia artificial y nos imaginamos Terminator y este tipo de cosas. Estamos recién empezando en inteligencia artificial a desarrollarla, si bien inteligencia artificial es bastante antigua, de los años 20, 30, 40, 70, inclusive hay indicios ya de cómo tratar de hacer funcionar máquinas, de cómo poder hacer que las cosas funcionen. Recién ahora, en las últimas 2 décadas, tenemos la tecnología, y sobre todo en la última década, la tecnología para poder hacer este nivel de procesamiento. Así que
nos falta un poco para llegar a lo que estábamos viendo en las películas como Yo, Robot o Terminator, así que todavía pueden quedarse un rato tranquilos. Bueno, volviendo a la película, y cae el policía, ¿cierto?, en una familia donde vive una niña, y el robot se lanza a salvarlos. El policía le dice que salve a la niña porque él desde su vehículo veía el otro. Sin embargo, el robot no salva a la niña. El policía le insiste en que salve a la niña. Sin embargo, el robot lo salva a él mientras la niña se pierde en el agua. Lamentablemente es triste la película. Desaparece ahí hundiéndose. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el robot eligió o cuál fue el criterio para elegir de este robot desde el punto de vista de la película? El NS es una máquina con inteligencia artificial compleja, ¿cierto? Insisto, no desarrollada aún, capaz de analizar las situaciones y leer las constantes vitales. Es una máquina con un procesador capaz de tomar esas variables leídas por sus sensores, ¿cierto? Y contaba con un modelo predictivo ya entrenado, al que traspasó los datos y las variables y calculó el porcentaje de supervivencia, o hizo un cálculo probabilístico, ¿cierto?, de quién tenía las mejores opciones de sobrevivencia bajo las condiciones que estaban teniendo. Entonces, él calculó que el policía que estaba en el vehículo tenía un 45% de probabilidades de sobrevivir, y analizó también las probabilidades que tenía la niña de sobrevivir. La niña tenía un 11% de probabilidades de sobrevivir versus el 45% que tenía él. El robot solo podía salvar a uno. Por lo tanto, la lógica de optimización del NS4 le indicaba que debía salvar, o a quién le indicaba a quién podía salvar, dependiendo del modelo predictivo que tenía él, ¿cierto? Y quién tenía las mejores probabilidades de sobrevivir en ese momento. 45 contra 11, obviamente gana 45. O sea, si el robot iba a hacer un esfuerzo en tratar de salvar a alguien, iba a tratar de salvar al que tenía, en este caso, el mejor pronóstico de sobrevivencia. Lo que estamos enfrentados aquí, esto es como para motivarnos un poco, a lo que nos vemos enfrentados es a un modelo predictivo de Machine Learning que tiene un algoritmo interno con alguna técnica, ¿cierto?, de Machine Learning o Deep Learning, ¿cierto?, fue desarrollado, se entrenó un modelo, finalmente el robot tiene inserto un modelo que le permite predecir la probabilidad de vida dependiendo de ciertas condiciones. Y eso es lo interesante. Si bien estas máquinas puede que aún no existan, sí podemos construir este tipo de modelos, este tipo de modelos matemáticos que nos permitan poder predecir cierto tipo de comportamiento, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver un poco qué es la inteligencia artificial, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata esto de la inteligencia artificial. Primero, lamento decepcionarlos a todos, ¿ya?, pero aún no se ha llegado a un consenso, a una definición ampliamente aceptada por el mundo científico, ¿ya?, pero trataremos de definirla con las características más relevantes. Es verdad que de repente hasta nosotros mismos tenemos dificultades para discernir cuál es la inteligencia, o qué es la inteligencia en sí, cuál es la inteligencia humana. Por lo tanto, con mayor dificultad vamos a poder definir qué es la inteligencia de una máquina, o la inteligencia artificial. Pero vamos a ir a algunos de los textos que han sido súper importantes dentro de este mundo para poder determinar o para poder definir un poco qué es lo que es inteligencia artificial. Si nos fijamos en esta imagen sale de un sistema de lluvia de ideas, ¿cierto?, para poder escribir cuál es la primera palabra que a uno se le viene cuando uno habla de inteligencia artificial, y podemos ver que las palabras más grandes, ¿cierto?, son las palabras que la gente con mayor frecuencia repite. En este caso, fíjense, machine, human, ¿cierto?, computer, learn, task, performance, data, y luego un sinfín de otras palabras, pero por lo general asociamos el concepto de inteligencia artificial a las máquinas, ¿cierto?, al software, al computador, ¿cierto?, o al cómputo, que el computador puede aprender, ¿ya? Hay un tema que es súper importante, y que es lo que no es inteligencia artificial, ¿ya? Inteligencia artificial
como muchos dicen por ahí, y la verdad es que me exaspera un poco cuando lo veo, y dicen, es un conjunto de if, una serie de if. Inteligencia artificial no es un conjunto de if, es la capacidad, ¿cierto?, de desarrollar algoritmos que puedan ir avanzando, que puedan ir entendiendo y en base a la experiencia que van teniendo, generar nuevos modelos. Es decir, un programa que aprende a autoprogramarse. Es complejo, súper complejo, ¿ya? Pero vamos a ver algunas definiciones un poco formales, ¿ya? Una, ¿cierto?, del Computational Intelligence and Knowledge, ¿cierto? Dice, la inteligencia artificial, o IA, es la inteligencia llevada a cabo por las máquinas. En ciencia de la computación, una máquina inteligente, ideal, es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. O sea, una inteligencia es capaz de llevar acciones, ¿cierto?, pero que tengan desde el entorno que pueda ser cambiante, es capaz de tomar decisiones. Si bien la máquina está programada en base a ciertas funciones o a ciertos algoritmos, vamos a entender después, vamos a revisar cada uno de los términos que estoy diciendo para aquellos que no entienden. La idea es que esto lo pueda entender cualquier persona. La idea es que si yo tengo perturbaciones del entorno, la máquina pueda tomar las mejores decisiones independiente de las perturbaciones que tenga ese entorno. Eso es básicamente lo que están definiendo acá. Otra definición. Tecnologías con la capacidad de realizar tareas que de otro modo requerirían inteligencia humana, no por humanos, obviamente, como percepción visual, reconocimiento de la voz y traducción de idiomas. ¿Ya? Por lo tanto, la inteligencia artificial, en estricto rigor, es asociarle a una máquina, ¿cierto?, cualidades o decisiones que podríamos tomar nosotros las personas. Es bastante más complejo que la programación habitual, en donde yo digo, tengo que validar, por ejemplo, el módulo 11 del RUT en Chile, ¿cierto?, o validar un pasaporte, o el número de un pasaporte, o un DNI, o algún modelo que me permita validar algún string, etc. Es mucho más complejo que eso, ¿ya? Entonces vamos a ver términos que están asociados para que podamos entendernos. Algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son una serie de instrucciones para realizar un cálculo o resolver un problema especialmente con una computadora o con un sistema de cómputo, ¿ya? Forman la base de todo lo que una computadora puede hacer y, por lo tanto, son un aspecto fundamental de todo sistema de inteligencia artificial. ¿Se entiende entonces? Un algoritmo es una serie de instrucciones. Eso es un algoritmo. ¿Cómo vas a abordar cierta problemática? Y yo le digo a una máquina cómo debe abordarla. ¿Ya? Luego, vamos a ver lo que significa aprendizaje automático o machine learning. ¿Ya? Una forma particular de la inteligencia artificial que le da a las computadoras la capacidad de aprender y mejorar de la experiencia sin estar explícitamente programadas. Cuando le proporcionan datos suficientes, un algoritmo de aprendizaje automático puede aprender a hacer predicciones, ¿cierto?, o resolver problemas como identificar objetos en imágenes, sentimientos, en un texto, o ganar en juegos particulares, ¿ya? Cuando hablamos de Machine Learning, estamos hablando de que una máquina aprende. ¿Cómo aprende una máquina? Nuestro cerebro es sumamente complejo. Tengo la ventaja de tener una mujer, ¿cierto?, mi señora. Ella es educadora de párvulos y me tocó muchas veces ayudarle en transcribir algunos de sus proyectos, de sus cosas. Y ella aprendía acerca de Piaget. Piaget era un estudioso, un psicólogo, ¿cierto?, que estudiaba cómo aprendían los niños. Y a mí me ha servido por un montón el haberle ayudado a ella en sus trabajos para poder ver cómo aprenden los niños y cómo poder transferir ese tipo de aprendizaje o ese machine learning, ¿cierto?, ese aprendizaje de máquina o de los niños hacia las máquinas. ¿Cómo hago el traspaso? Por ejemplo, una de las cosas impresionantes o impactantes de cómo aprenden los niños es como cuando el niño viene, toma una pelota, ¿cierto?, está sentado en su silla y la bota. Ese niño la bota y para él la pelota desaparece, deja de existir porque ya no la ve. Sin embargo, yo la tomo y se la dejo encima
y él cuando la toma, ¿cierto? La vuelve a ver, para él vuelve a aparecer esa pelota, él desconoce que la pelota se cayó, siguió una trayectoria, etcétera. Él ve que nuevamente la pelota aparece. Entonces dice, oye, es raro, y lo vuelve a botar. Entonces nos damos cuenta de que esta acción repetitiva, que muy por lo general los niños la tienen, que uno les pasa algo y ellos lo vuelven a botar, es porque su cerebro está pudiendo hacer esto, está tratando de entender qué es lo que sucede cuando esa pelota desaparece. Ellos no lo saben, pero ellos están tratando de entender la causalidad y el efecto de lo que está sucediendo. Entonces, eso se llama reflejo circular primario. Entonces yo voto y me aparece, voto y aparece. Cuando yo tengo varios hijos, ¿ya? Y todos con la misma mujer, gracias a Dios, y lo que sucede es que con ellos empecé a probar varias de estas técnicas. Por ejemplo, si uno toma una pelota de un niño y la esconde en el primer cajón de un mueble, y después uno le muestra al niño que la pelota estaba ahí en el cajón, él va y va a buscar, cuando yo la tomo nuevamente y la escondo, él va a ir a buscar la pelota del cajón. Si yo tomo la pelota del cajón y se la voy a dejar al refrigerador, y él me ve, aunque él me vea, él va a ir a buscar por primera vez la pelota al cajón en donde apareció por primera vez, independiente que me vio que yo la dejé en otro lado. Entonces, este tipo de aprendizaje, nuestro cerebro va generando redes neuronales y conexiones dentro de estas redes neuronales. Por eso, y de ahí el término, que de todo esto, inteligencia artificial, redes neuronales y todo eso, es porque la verdad es que necesitamos, más que programar, como buenos programadores, porque un buen programa es tan inteligente como quien lo programó, pero las máquinas y los procesos van cambiando en el tiempo. ¿Cómo hago que una máquina aprenda? Voy a tener que hacer exactamente lo mismo, voy a tener que generar modelos de redes neuronales artificiales que nos permitan que una máquina pueda aprender, no de un programa, sino que de una función, que yo pueda explicarle cómo algo se desarrolla, que ella lo pueda entender, y en base a ciertas cosas, en este caso nos vamos a dar cuenta que los datos son sumamente importantes en todo lo que es inteligencia artificial, machine learning. Nos vamos a dar cuenta que el big data es fundamental para poder generar nuestros procesos, ¿ya? Pero eso es básicamente machine learning, cómo una máquina va aprendiendo, cómo yo le digo a una máquina que aprenda sin necesidad de reprogramarla, cómo ella vuelve a calcular, por ejemplo, cómo el sistema de inteligencia artificial de la trayectoria de una nave espacial puede encontrar siempre la ruta a caer cerca de Cabo Cañaveral. ¿Cómo lo hace? Bueno, independiente de las condiciones, si la máquina vaya, hay viento, etcétera, y hay perturbaciones del exterior, ella va a encontrar igual más o menos caer donde estaba previsto que tenía que caer. Y es porque hay un sistema de inteligencia artificial que es capaz de, independiente de las perturbaciones, poder encontrar la ruta, ¿cierto? Eso es inteligencia artificial, machine learning. Vamos a hablar de otro concepto que es sumamente entretenido también, que son las redes neuronales. Las redes neuronales, ¿cierto? También conocidas como redes neuronales artificiales, porque nosotros como seres humanos tenemos redes neuronales, ¿cierto? Es un tipo de aprendizaje automático inspirado en la estructura del cerebro humano. Una red neuronal se compone de nodos de procesamiento simples o neuronas artificiales que están conectadas entre sí en capas. Cada nodo recibirá datos de varios nodos de arriba de él y dará datos a varios nodos debajo de él. Los nodos añaden un peso, ¿ya? Y a los datos que reciben y atribuyen el valor a estos datos. Les dan un valor para que ellos puedan seguir procesando. Si los datos no pesan o no pasan, digamos, de cierto umbral, no se pasan al otro nodo. Los pesos y umbrales de los nodos se ajustan cuando el algoritmo se entrena hasta que una entrada de datos similar da como resultado salidas consistentes. Voy a explicar eso inmediatamente con la imagen que viene a continuación. Una red neuronal está dividida así, tal cual como estamos viendo en nuestra imagen. Tenemos entradas, ¿ya? Y esas entradas son los parámetros. Esas entradas podrían ser perfectamente sensores, y que yo estoy leyendo, variables, para poder tomar ciertas decisiones. Podría ser una cámara que está leyendo, ¿cierto? Y cada una de esas entradas, cada píxel de una imagen es una entrada para una red neuronal convolucional, por ejemplo, si es que quiero tener imágenes. Si quiero, por ejemplo, generar modelos predictivos, que es lo que vamos a ver ahora, puede que sean los datos de la UEF, ¿cierto? Y yo pueda predecir el valor de una UEF en cierto tiempo, ¿cierto? De aquí a 2 años, más o menos, y decir, mira, con cierta precisión el valor del UEF debería andar por acá. O podría decir, meter los datos de la bolsa, ¿cierto? Cómo han variado las acciones dentro de la bolsa, y que esas son mis entradas, y finalmente la red neuronal me va a decir, ¿sabes qué? El punto más alto va a ser en este valor. Entonces, ahí es cuando es bueno vender.
etcétera, ¿ya? Pero las redes neuronales funcionan de la siguiente forma. Tengo una entrada y luego, ¿cierto? Que son los datos, eso no es parte de la red neuronal en sí, pero sí es un requisito, un prerequisito para que la red neuronal pueda trabajar. Y una vez que yo tengo estas entradas, las ingreso a la red neuronal. Y la red neuronal tiene lo que se llaman las capas ocultas. Estas capas ocultas, cada una de estos círculos es un f de x, es una función. Para los que son matemáticos, es un f de x. ¿Y qué significa? Que a mí me llega una entrada, yo la proceso, la meto en una función y doy un valor respecto a esa función. Lo que decíamos delante es que si esa función se escapa de cierto rango, yo la desecho y esa neurona no entrega después un valor a la siguiente neurona. Pero si ese valor es un valor que yo más o menos tengo previsto, que debe ser de un peso considerable, entonces lo voy a pasar al siguiente nivel, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una imagen, y quiero determinar solamente el color rojo dentro de una imagen, voy a tomar todos los píxeles de una imagen y voy a empezar a analizarlos uno por uno. Y yo voy a decir, oh, este es negro, no me sirve, no está dentro del valor que yo requiero para poder determinar que es rojo. Por lo tanto, la desecho. Y voy seleccionando solamente los píxeles que son de color rojo. Y una vez que tengo los píxeles de color rojo, mi salida es que yo voy a entregar una imagen exactamente igual como la primera, pero solo con lo que estaba en rojo. Eso quiere decir que al pasar por la red neuronal desechó información que no era necesaria y la sacó de la posición, ¿ya? Y entregó un nuevo valor de salida, o una salida de ese proceso, ¿ya? Las redes neuronales, mientras más capas ocultas tengan, mayor va a ser la cantidad de procesamiento que va a tener, que va a requerir, ¿ya? Y más pesado va a ser el proceso. Entonces, la gracia es encontrar el equilibrio, ¿cierto?, entre la cantidad de capas ocultas que yo necesito para poder procesar, ¿cierto?, mi sistema. Y luego tengo la capa de salida. Espero se haya entendido un poco de qué se trata una red neuronal. Una red neuronal no es nada más que un conjunto de funciones matemáticas que evalúan cierta característica para poder entender si el peso de esas entradas es suficiente para que la neurona pueda hacer, por decirlo así, la sinapsis y entregar a otras neuronas ese valor. Ella genera una función, genera un peso de esa variable y lo entrega, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera catalogar todos los autos rojos y tengo una cámara, esa cámara lo que va a hacer analizar si lo que va pasando por ahí es un auto, primeramente. Y si es una bicicleta, ella va a darse cuenta que no tiene la forma de un auto, por lo tanto le va a dar un peso muy bajo a ese vehículo y va a decir, no, lo va a descartar, esto no es un auto, no me sirve para lo que yo necesito. Pero cuando pase un auto rojo, va a determinar que la forma, va a decir, oye, esto tiene 4 ruedas, tiene una parte de adelante, una parte trasera, ¿cierto? Tiene un tubo de escape, etcétera, tiene una patente porque lo vi de frente, es un vehículo, es un auto, por lo tanto, yo le voy a dar un peso grande porque esto es un candidato a poder encontrar el objeto que yo quiero, ¿ya? Por lo tanto, hablamos de redes neuronales cuando suceden estas cosas. Luego, cuando hablamos de Deep Learning es una variación más reciente de las redes neuronales, ¿ya?, que utiliza muchas capas de neuronas artificiales para resolver problemas más difíciles. Su popularidad como técnica aumentó significativamente desde mediados de la década del 2000 en adelante, ya que está detrás de gran parte del interés más amplio de la inteligencia artificial hoy en día. A menudo se usa para clasificar información de imágenes, textos o sonidos. Dame un segundo. Cuando nosotros hablamos de Machine Learning, hay técnicas de aprendizaje supervisado. Yo por lo general trabajo en Machine Learning con técnicas de aprendizaje supervisado. Significa que yo entrego un set de datos, ¿ya?, pero yo etiqueto esos datos. Por ejemplo, quiero generar una máquina, ¿cierto? Tengo una correa transportadora y en esa correa transportadora tengo 2 tipos de peces. Tengo el róbalo y tengo salmón. Entonces yo le enseño a la máquina cuál es salmón y le enseño a la máquina cuál es róbalo. Entonces yo le paso una imagen de un salmón y le digo, esto es un salmón, ¿ya? Luego le paso una imagen de un róbalo y le digo, esto es un róbalo.
Luego tomo esas imágenes, las paso por una red neuronal convolucional, pum, 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 ella genera sus matrices y finalmente ella aprende cuál es un salmón. Por el largo, por el color, por la textura, por el brillo que puede dar. Yo puedo generar muchas funciones para poder determinar eso. Puedo sacar una función para el brillo y digo, si tiene más o menos este brillo, podría ser un salmón. Si es más o menos opaco, seguramente es un róbalo. Si el color es más anaranjado, es un salmón, evidentemente. Si el color es más oscurito, entonces es un róbalo, etcétera. Una vez que yo pasé todas esas funciones, ¿cierto? El sistema va a determinar cuál es cuál, pero yo le etiqueté previamente. Él le enseñé cuál era un salmón y cuál era un róbalo. Cuando yo trabajo con redes neuronales de aprendizaje profundo, muchas veces yo no sé cuál es cuál. Yo tengo un set de datos, un universo de datos muy grande. Y lo que yo necesito es que él clasifique, por lo tanto va a aplicar algoritmos de clasificación o algoritmos de clusterización, ¿cierto? Y yo le voy a pasar un conjunto de datos. Por ejemplo, voy a pasar todas las ventas del año. ¿Ya? Estoy trabajando en un retail y quiero pasarle todas las ventas del año. Y quiero decirle, toma, procesa esta información, genérate cubos de forma aleatoria, cambia las variables, cruza los datos, genérate matrices, transpola las matrices, pivotealas, etcétera, pivotea los datos por un año, por meses, por departamento, por artículo, etcétera, y dime si encuentras alguna correlación lineal, por ejemplo, dentro de esas ventas o de estos datos que te estoy pasando, y dime de qué se trata. Y así, por ejemplo, el Deep Learning nos ha entregado información sumamente importante. Por ejemplo, esta información puede ser bien utilizada o mal utilizada. Por ejemplo, Deep Learning nos podría perfectamente decir que cada vez que ponemos cerca de los pañales las cervezas tienden a aumentar las ventas. ¿Por qué? Porque él encontró dentro de su modelo, ¿cierto? Y nosotros podíamos nunca habernos dado cuenta, pero cuando empezamos a generar el análisis de esos datos, él empezó a generar tantas variables y tantos cubos de información y tratar de generar correlaciones entre los valores que tenían, y se dio cuenta de una regla directa: pañales, cerveza. Mientras más hombres compren pañales, más cervezas se venden. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros dentro de un retail, dentro de un supermercado, si es que esto se da? Oye, cada vez que tengo los pañales y en la cabecera, ¿cierto? Les pongo la cerveza a los amigos. ¿Para qué? Para que cada vez que pasen a comprar un pañal, se compren su par de cerveza. Con eso, ¿qué genero? Conversión de venta. Yo creo en lo personal que eso no es muy ético, pero en general el aprendizaje profundo nos permite poder encontrar este tipo de correlaciones que nosotros no nos habíamos dado cuenta, ¿ya? Pero para poder inferir la información que está ahí y poder tomar decisiones que en general la ocupamos para maximizar las ventas, para ver cómo podemos aumentar nuestras ganancias en base a lo que tenemos. Si yo voy a gastarme 100 pesos por cada persona a la que le voy a pasar un volante, que es como se hace al principio, cuando empieza una empresa y todo, y a cualquiera le pasa un afiche o le manda una... Bueno, lo que nos dice Deep Learning es que puede hacer un análisis profundo de los clientes o de los potenciales clientes que yo pueda tener y ver un poco cuáles son los que a mí me sirven para poder venderles algo. Entonces lo que voy a poder hacer es que en vez de invertir de 100 personas, el 10% que me sirvan, voy a invertir en un 80 o un 90% de personas que probablemente van a convertir mi negocio o el producto que le estoy ofreciendo va a ser vendido a ellos, ¿cierto? Vamos a generar la conversión de la venta, por cuanto elegir las personas apropiadas para poder vender. Eso es un poco lo que se puede encontrar a través de Deep Learning cuando yo le paso datos solamente y no tengo idea cuáles son las etiquetas, y él los cataloga y me dice, mira, este grupo de personas es la más propicia a que tú puedas venderle tu producto. Y así no gasto recursos en personas que evidentemente no necesitan mi servicio. ¿Ya? Eso es por el lado de aprendizaje profundo. Vamos a ver, ahora a meternos de lleno en lo que es el análisis predictivo. ¿Qué es el análisis predictivo? ¿Ya? El análisis predictivo es un área de la minería de datos, ¿cierto?, que consiste en la extracción de información existente en los datos y su utilización para predecir tendencias y patrones de comportamiento, pudiendo aplicarse sobre cualquier evento desconocido, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. El análisis predictivo se fundamenta en la identificación
de las relaciones entre variables en eventos pasados para luego explorar dichas relaciones y predecir posibles resultados en futuras situaciones. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la precisión de los resultados obtenidos depende mucho de cómo se ha realizado el análisis de los datos, así como la calidad de las suposiciones. Por ejemplo, un tema que me preguntan de repente a menudo: oye, ¿cuál es el mejor puesto para elegir en un avión en caso de un accidente? ¿Cómo ustedes generarían ese modelo predictivo? Exactamente como nosotros lo pensamos, es como tenemos que entregárselo a las máquinas. ¿Ya? Yo podría ir a todas las compañías, ¿cierto?, aéreas, y decirles, ¿me pueden entregar el detalle de todos los accidentes que han tenido y de los sobrevivientes que han tenido dentro de esos accidentes? ¿Cuáles, por ejemplo, fueron los asientos que encontraron de forma intacta ante la caída, ¿cierto?, de un siniestro, de un avión, etcétera? Y tomar toda esa información, tomar toda la información de todas las compañías aéreas, miles de datos, y empezar a hacer análisis estadístico de esos datos. Es decir, tomar todos esos datos, meterlos en un cubo y empezar a decir cuáles son las variables que coinciden, por ejemplo, en las personas que no fallecieron dentro de un accidente. Y una vez que tenga todos los que no fallecieron dentro, ¿cierto?, de un accidente aéreo, encontrar en qué posiciones del avión estaban. Una vez que yo determino en qué posiciones dentro del avión estaban, ¿cierto?, para las mismas condiciones, ¿cierto?, porque un siniestro puede haber sido en el mar, otro siniestro en la selva, etcétera, pero yo voy a seleccionar todos los siniestros por separado primero, los voy a agrupar y voy a ver cuáles fueron los que tuvieron más probabilidades de sobrevivir. Una vez que yo entiendo cuáles son los que tienen mayores probabilidades de sobrevivir, los empiezo a cruzar con los que tuvieron otras condiciones, los que cayeron en el mar, los que cayeron en la selva, los que cayeron, por ejemplo, en un sistema rocoso, etcétera, y en base a eso yo puedo identificar, masajeando un poco los datos y trabajando los datos, cuáles son los asientos o las posiciones dentro del avión que tienen las mejores posibilidades de sobrevivencia. Así de simple. Lo mismo nosotros lo hacemos con las máquinas, solamente que nosotros le decimos, mira, aquí tienes un conjunto de datos, y lo que te voy a pasar es la función matricial, ¿cierto? Le voy a enseñar ecuaciones diferenciales en varias variables a las máquinas para que aprendan a generar ese movimiento de matrices, cosa de que puedan interpolar, extrapolar datos, encontrar datos dentro de los procesos, y una vez que logren encontrar ciertos datos, generar una correlación directa. Es decir, todos los pasajeros que se sientan, por ejemplo, al lado de las salas, tienen las mayores probabilidades de sobrevivir. ¿Por qué? Porque independiente de las condiciones en las que se dio, la mayoría de los sobrevivientes fueron los que estaban en las salas. ¿Se fijan? Entonces, ese tipo de cosas las vas a ir aprendiendo el sistema en virtud de la cantidad de datos que pueda tener y cómo hacemos el análisis de esos datos. Los datos, ¿cierto?, en el análisis predictivo deben ser trabajados, ¿cierto? Tiene que haber un running, tiene que haber un trabajo previo dentro de los datos para yo poder pasarle esos datos al sistema y que el sistema comience a matriciar esos datos y a poder encontrar correlaciones de ellos. En un principio puede parecer que el análisis predictivo es lo mismo que hacer un pronóstico, ¿ya? Es decir, cuando las compañías nos dicen, oye, ¿cuántas ventas más o menos vamos a tener el próximo año? Y alguien dice, mira, así como bien holísticamente, dice, olfativamente, dice, mira, es que este año tuvimos unas ventas de 10.000 productos y por lo general aumentamos cada año el 20%, por lo tanto deberíamos tener una venta de 1.200 productos el próximo año. Pero no, el modelo predictivo no se trata de eso. Fíjense, el análisis predictivo, ¿cierto?, mientras que en un pronóstico pueden predecir cuántos helados se van a vender el mes que viene, el análisis predictivo puede indicar qué individuos es más probable que se coman un helado. ¿Ya? Puedo encontrar el segmento o el nicho en el que mi producto puede tener lo más cercano a un 100% de conversión. ¿Ya? Por lo tanto, esta información, si se utiliza de forma correcta, siempre de forma correcta, nos vamos a dar cuenta que hay una ética después de todo esto, ¿cierto? Hay una ética de la inteligencia artificial. Esta información se utiliza de forma correcta, supone que un cambio radical en el juego, ya que permite orientar los esfuerzos para ser más productivos en la consecución de los objetivos. Por eso hoy día muchas empresas están muy interesadas en lo que son los modelos predictivos, en todo lo que es machine learning, en todo lo que es inteligencia artificial. ¿Para qué?
para poder maximizar los beneficios, ¿cierto? Y minimizar las pérdidas, minimizar el esfuerzo para maximizar el resultado, ¿ya? Ese es el objetivo de la inteligencia artificial. Es la base de la ingeniería, ¿cierto? Cuando uno estudiaba ingeniería siempre y empezaba las primeras clases le decían, ¿cuál es el objetivo de la ingeniería? Maximizar los recursos con el mínimo, perdón, maximizar los resultados con el mínimo de recursos. Ese era como un padre nuestro en la ingeniería, ¿cierto? Maximizar y minimizar. Derivadas. Maximizar, minimizar. Eso es prácticamente lo que hace la inteligencia artificial. Pero cuando trabajamos tal cantidad de datos, nuestro cerebro humano, es imposible que pueda procesarlo y encontrar todas las variables. Sin embargo, una máquina es capaz de encontrar las variables que para nosotros no son simples de ver, ¿ya? Y por eso se busca la inteligencia artificial. Para llevar a cabo el análisis predictivo es indispensable disponer de una considerable cantidad de datos, tanto actuales como del pasado, para poder establecer patrones de comportamiento y así inducir el conocimiento. Por ejemplo, en el caso comentado en el párrafo anterior, acerca de quién es más probable que se coma un helado, si se cruzan datos acerca de la temperatura registrada, la época del año, y si es fin de semana o festivo, se puede inferir qué perfil de personas comerá helado. Este proceso se realiza gracias al aprendizaje computacional. Los ordenadores pueden aprender de manera autónoma y de esta forma desarrollar nuevos conocimientos y capacidades. Para ello basta con proporcionarles el más potente y gran recurso natural de la sociedad moderna. Es el nuevo activo, los datos, ¿ya? Cuando yo tengo los datos, puedo trabajar. Por eso Big Data es tan importante en nuestro proceso. Sin Big Data es muy difícil tener inteligencia artificial. Lo que yo hago es el promedio de todas las decisiones buenas que se tomaron para tomar mi mejor decisión en base a modelos muy similares al que tuve yo, o a procesos muy similares al que tuve yo, y en base a eso voy a tomar la mejor decisión, que está probado para atrás, ¿cierto?, por los datos tanto anteriores del pasado como los datos actuales. Ahora, es necesario entender que no todos los modelos predictivos le vamos a acertar. Hay condiciones que puede que nosotros no consideremos. Siempre recuerdo, ¿cierto?, que en los tiempos de Henry Ford, ¿cierto?, había una empresa que era pero terriblemente acaudalada y vendía todo lo que eran estos temas para los caballos, vendían la fusta, vendían el látigo, vendían todo esto en una empresa de cuero, y cuando Henry Ford le fue a pedir recursos, ¿cierto?, porque él iba a desarrollar una nueva máquina, no quisieron, lo vieron como una idea absurda. Bueno, los modelos predictivos en ese tipo de casos no van a funcionar, porque lo que nos van a decir es que lo que sucedió en el pasado va a seguir o va a tender a extrapolarse dentro del futuro. Pero hay variables que van a incidir dentro de estos procesos que podrían cambiar radicalmente todo lo que habíamos conocido. Bueno, mientras más competitividad hay en los mercados, más cortos, más se acotan o más rápido tienen que reaprender las máquinas los nuevos modelos y los nuevos mercados y los nuevos tipos de comportamiento de los clientes. Ya, esto es súper importante dentro de lo que son los modelos predictivos. Los modelos predictivos siempre tienen un sesgo, siempre van a tener un sesgo. Y ese sesgo es súper importante que alguien esté mirando el mercado de afuera y saber cuáles son los cambios que vienen para poder manipular y mejorar nuestros modelos. Por lo tanto, para los que creen, o sea, los que creen que una máquina va a ser entrenada y las personas vamos a perder nuestro trabajo, no, están un poco equivocados. Es posible inclusive engañar a las máquinas con modelos predictivos si es que yo hago una inundación de información falsa. Las máquinas van a tratar de aprender de modelos falsos. Entonces hay que tener cuidado con los modelos predictivos, ¿ya? Yo tengo que tener información que sea veraz y fidedigna, y tengo que asegurarme de que eso sea así, porque si no, mi modelo va a salir malo y no va a acertar a lo que yo quiero, por lo tanto voy a tener pérdidas y no voy a maximizar las utilidades, ¿ya? Luego, los datos. Los datos son uno de los activos más grandes que hay y hoy día todas las compañías cuidan, ¿cierto? Los datos son la fuente de la que se obtienen las variables, las relaciones entre ellas, el conocimiento inducido o los patrones de comportamiento identificados, convirtiéndose en un elemento vital de todo análisis predictivo. En la actualidad, fíjense, esto es súper importante, esto pasa lo mismo con la inteligencia a nivel mundial o a nivel de toda la historia del hombre.
en la actualidad se han creado más datos en un día de los que se crearon en toda la humanidad hasta el año 2000. Por día, por día. Eso es sumamente gigante. O sea, la cantidad de datos que generamos hoy día es abismante, es impresionante. ¿Ya? Así también ha sido con el avance tecnológico. El avance tecnológico hasta la revolución industrial fue casi nada, pero cuando vemos los avances tecnológicos desde la revolución industrial hasta nuestros días, es casi una recta paralela al EGI, una creciente impresionante. Por lo tanto, hemos tenido un aumento, una explosión de la tecnología, ha ido en un aumento, en una explosión de todo lo que es la innovación, de todo lo que es el conocimiento humano. Y hoy día, con los nuevos modelos también, con los, cómo vamos a avanzar de aquí en adelante, es bastante interesante, sobre todo, por ejemplo, ahora con los procesadores cuánticos. ¿Cómo va a incidir eso dentro del procesamiento? ¿Cuánto más vamos a poder avanzar? Sumamente interesante. ¿Ya? Vamos a ver una estadística un poco de los datos que se generan de forma diaria. Esto es de hace un par de años atrás cuando yo estudié, así que puede que estos datos hoy día sean muchísimos más. Pero fíjense, vamos a analizar algunos. Cada 60 segundos solamente, 2 millones de búsquedas en Google. 2 millones de búsquedas en Google, 60 segundos solamente. 72 horas de video subidos en YouTube. 20 millones de fotos, ¿cierto?, subidas en Flick. 11.000 búsquedas de profesionales a través de LinkedIn, ¿cierto? 11.000 búsquedas en Pinterest. Entonces, oye, tenemos una cantidad de información y toda esa información, si yo la sé utilizar, o sea, de más lo saben, que cada vez que yo hablo inclusive, solo hablo de una cuna para una guagua, a los 30 segundos ya me están apareciendo avisos en Facebook o en alguna de las redes sociales de lo que yo estoy hablando. Peor aún si yo busco algo, si yo digo, oye, ¿sabes que quiero un auto? Están buscando un auto, me van a empezar a llegar ofertas, autos, etc. Por lo tanto, lo que están haciendo por debajo de todas esas búsquedas es obtener patrones de comportamiento, patrones de compra, para yo ofrecerle a las personas que necesitan el producto que yo vendo específicamente a esas personas, ofrecerle lo que ellas andan buscando. Entonces, es sumamente interesante este tema de la cantidad de datos. ¿Y qué hacemos con los datos? Hoy día los datos son un activo. Si yo sé qué es lo que anda buscando la gente en Google, puedo saber perfectamente qué ofrecerle. Entonces, este es el mundo en el que nos estamos metiendo hoy día. Todo eso son análisis y modelos predictivos. Cuando usted se mete a Netflix, ¿cierto?, prende su televisor y le ofrece una película que de seguro a usted le gusta. Y es por el comportamiento de películas que usted está viendo que se genera un modelo predictivo, ¿cierto?, de las nuevas películas o de las antiguas que a usted podrían gustarle en base a las películas que ha visto. ¿Por qué? Porque ellos pueden catalogar los géneros y etiquetar o generar metadata asociada a cada una de las películas y cruzarlas con la información que tú tienes hoy día y te ofrecen nuevas películas. Lo mismo hoy día se hace con los temas de música. YouTube te ofrece videos que te gustan. ¿Por qué? Por tu historial de búsqueda, etcétera. ¿Ya? Machine Learning. Vamos a ver cómo se aplica o cómo aplica Machine Learning, ¿cierto?, a los análisis de modelos predictivos. El aprendizaje computacional proporciona las técnicas del análisis de datos mediante las cuales se pueden descubrir relaciones entre variables. Ese es como el concepto clave. Machine Learning me permite encontrar relaciones entre variables que yo no sabía que existían, ¿ya? Por ejemplo, un estudio realizado sobre los clientes de la compañía Canadian Tire, ¿cierto?, descubrió que los hábitos de compra podían influir en la fiabilidad del pago del deudor. Es decir, si el cliente suele pagar con tarjetas de crédito, en bares supone un mayor riesgo de impago, mientras que si se utiliza para pagar el dentista, supone un menor riesgo de pago. Si a nosotros nos llega esa data, ¿cierto?, nosotros como seres humanos, ¿qué pensaríamos? Yo creo que cuando las máquinas encuentran esa correlación, a nosotros nos hace sentido. Uno dice, sí, en realidad un gallo, un tipo, ¿cierto?, que va y por lo general paga con su tarjeta de crédito en los bares, es medio desordenadillo, es medio pelusilla, ¿cierto?, y es desordenado.
y le gusta gastarse la plata, como es tarjeta de crédito, que no tiene, en cosas que después puede que no pueda pagar. Pero una persona que va al dentista se podría entender como una persona más clásica, ¿cierto? Una persona un poco más centrada, ¿cierto? Que está estableciendo gastos que son para él sumamente importantes, ¿cierto? Para el dentista, y nos supondría una persona con un menor riesgo de no pago, ¿ya? Ahora, estas correlaciones son las que encuentran las máquinas. Estas correlaciones son las que encuentran y las que hoy día están corriendo muchos de los servidores, ¿cierto? Del retail, de las bancas, en donde a mí me hacen susceptible, digamos, de crédito. ¿Cuánto crédito me van a dar? Ese crédito, ¿cuánto me van a dar? Está estipulado en base a mi comportamiento pasado y presente. Cómo yo me he comportado, me comporto yo con mi forma de pago, depende del monto que me van a dar susceptible de crédito. Si no, y si tengo un mal comportamiento, no me van a dar crédito. Así de simple. Entonces, son cosas que nosotros podemos ir infiriendo. ¿Ya? Suposiciones. Uno cuando establece esto, genera ciertas suposiciones y que es sumamente cuidadoso entender cómo cuando encontramos la correlación entre las variables, generamos la suposición. ¿Ya? Es decir, si bien establecer correlaciones entre las variables puede proporcionarnos información muy valiosa, hay que saber interpretar las mismas de modo correcto para no llegar a conclusiones erróneas. ¿Qué quiere decir esto? La correlación no implica causalidad. Una no implica la otra. Así de simple. El descubrimiento de una relación entre A y B no implica que A cause B, o si A entonces B. Esa regla matemática, si A entonces B, aquí no se cumple. Por ejemplo, vamos a ir a un caso súper sencillo. Si tenemos una salida de información que indica que a mayor temperatura, fíjense, a mayor temperatura se reflejan más choques de motos acuáticas, no podemos inferir que si chocan más motos acuáticas aumentará la temperatura. ¿Se fijan que una tiene una correlación directa con la otra? ¿Y por qué puede ser? Uno tiene que saber interpretar las variables que salen. A mayor temperatura puede que muchas más personas vayan, ¿cierto?, a sacar sus motos acuáticas para poder andar o en el lago o en la playa. Como aumenta la cantidad de personas, ¿cierto?, aumenta también la probabilidad de choque. Y como aumenta la probabilidad de choque, entonces la máquina encuentra una correlación directa entre el aumento de la temperatura y el aumento de choque. Él, dentro de su modelado y dentro de sus cubos que empezó a generar y a tratar de encontrar correlaciones lineales, exponenciales o algún tipo de correlación dentro de los datos que tenía, ¿cierto?, determinó que a mayor temperatura aumentan los choques de las motos acuáticas en el agua. Pero yo no puedo inferir que mientras más motos choquen, aumenta la temperatura. Una cosa no lleva a la otra. O si aumenta la temperatura, necesariamente tienen que chocar más motos. No necesariamente. Se encontró una correlación, pero no es causalidad. Una variable no es causalidad de la otra. Eso es para tenerlo ahí en cuenta. Yo sé que hay mucha información la que estamos viendo, por eso estoy tratando que sea lo más simple posible de poder entender, para que en algún momento esta información nos sirva. Hay técnicas que nosotros podemos aplicar al análisis predictivo. Los enfoques y técnicas utilizados para realizar el análisis predictivo pueden agruparse de una manera muy general en técnicas de regresión y técnicas de aprendizaje computacional. ¿Ya? Y ahí hay dos monitos, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que aplico un algoritmo, ¿cierto?, de segmentación de personas, por ejemplo, para quien le puedo ofrecer una zapatilla, a quien le gustan las Converse, por lo general siempre, cada 4 o 6 meses compro una Converse, y yo voy a lanzar una oferta, se la lanzo, pum, y mañana el amigo compra las Converse. Hay modelos predictivos, para eso son los modelos predictivos, ¿ya? Una de las técnicas son las técnicas de regresión, ¿ya? Los modelos de regresión son el pilar de la analítica predictiva. El enfoque se basa en el establecimiento de una ecuación matemática como modelo para representar las interacciones entre las diferentes variables en consideración, dependiendo de la situación. Hay una gran variedad de modelos que se pueden aplicar durante una realización de un análisis predictivo. Quiero llegar un poco al modelo de regresión lineal, que es el más simple de entender, ¿ya? Es el más simple de entender, y cuando yo tengo cientos de variables, ¿cierto? Tengo cientos de variables. Me acuerdo que cuando estaba en la Santa María hablábamos de
ceteris paribus, o sea, deja una variable fija, ¿cierto? Una fija y mueves dejas todas fijas y mueves una sola. Y esa variable que mueves, ¿cierto? Ves cómo se comporta respecto a la otra. Luego tomas otra, ¿cierto? Sobre todo cuando veíamos cálculo diferencial, ¿cierto? En varias variables, y teníamos que empezar a entender cómo una variable era capaz de incidir en las otras variables y cuál era el resultado. Entonces tomábamos 16 de las otras variables que no se movían, la cambiábamos y empezábamos a movernos con esa variable, veíamos cómo se comportaba, ¿cierto? La ecuación, y luego tomábamos otra variable y dejábamos la variable, no sé, x fija, y la y la empezábamos a mover, luego dejábamos la y fija y la z la empezábamos a mover, y lográbamos en algún momento encontrar una correlación, una línea que cruzaba, ¿cierto? Una recta que más o menos iba generando una regresión lineal. Y cuando lográbamos encontrar eso, podíamos encontrar una correlación entre ciertas variables, ¿cierto? Cuando una aumentaba, la otra también aumentaba. Cuando una bajaba, la otra también bajaba. Entonces estamos hablando de una correlación lineal, ¿ya? ¿Qué es lo que es esto? Una vez que se ha estimado un modelo, ¿cierto? Un modelo de regresión lineal, es necesario saber si las variables predictoras pertenecen al mismo. Para ello podemos comprobar la significancia estadística de los coeficientes del modelo que pueden medirse utilizando el estadístico T. Esto equivale a probar si el coeficiente es significativamente diferente de cero. Lo que le estoy diciendo es, ¿qué pasa si yo tomo una variable y lo aumento? ¿Cómo se comporta el resto de las ecuaciones o el resto de las otras variables? ¿Aumentan? Puede que sí aumenten, pero no de forma de correlación directa. También aumenta. Pero cuando yo logro encontrar una variable que esta la aumento y esta aumenta, la disminuye y esta disminuye, estoy encontrando una correlación lineal entre ambas variables. Lo que yo quiero encontrar es justamente cuáles son esas variables que dentro de una dimensión n, una dimensión 18, 20, 30, 100 variables que tengo, cuáles están relacionadas entre ellas. Eso es lo que quiero encontrar, y que no tiene una variación de cero, es decir, que yo muevo esta variable y a esta le da exactamente lo mismo. Por ejemplo, voy a decir una tontera, pero si aumenta la temperatura, sube el valor del pan. No tiene ningún sentido. Que aumente la temperatura no sube el valor del pan. Si hay problemas con el trigo, probablemente aumente el valor del pan, pero no tiene nada que ver con la temperatura. Pero yo en mi modelo tengo puesta la temperatura como una variable, pero en ese modelo de aumento del precio del pan no me sirve la variable temperatura, sino que me sirve la variable, no sé, incidente en el trigo, o inundaciones, lluvias, no sé, todo ese tipo de cosas que van a incidir sobre el precio final del trigo, y que ese precio final del trigo va a incidir sobre el valor del pan. Entonces, en ese sentido puede que la temperatura tenga algo que ver, pero en el fondo no sé si se entiende bien que tengo que poder encontrar cuáles son las variables que me sirven para poder encontrar mi modelo, y eso es lo que encuentran las máquinas, ¿cierto? En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de regresión lineal simple. En este caso, dispone de una variable dependiente y otra independiente, que proporciona una función lineal que predice los valores de la variable dependiente según la función de la variable independiente. Se puede ver claramente cómo ciertos valores de la variable dependiente quedan por encima de la función lineal generada y en otros por debajo, permitiendo al modelo predecir los valores de la variable dependiente. ¿Qué significa esto? Aquí se encuentra mejor. Yo tengo una variable, ¿cierto? Acá tengo el plano cartesiano, ¿cierto? Y tengo valores para y que me generan valores en x, ¿cierto? Tengo valores en y que me generan valores en x. Y cuando yo tengo un espacio muestral y tiro mi espacio muestral, ¿cierto? Sobre el plano cartesiano de dos variables que encontré, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un plano, por lo tanto tengo dos variables, ¿cierto? Cuando hablamos de un espacio estamos hablando de variable 3, de un x3, de un y3, etcétera, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un x2, entonces, perdón, de un x. Entonces, yo digo, tengo un punto X y un punto Y. Es decir, tengo un Y igual a algo de X. ¿Ya? O f de X es igual a Y. O Y es igual a f de X. Por lo tanto, tengo todos estos puntos, ¿cierto? Que los estoy pintando sobre mi plano de algún comportamiento X. Y me doy cuenta de que todos estos valores tienden, fíjense que tienden dentro de esta línea a estar cercanos a esta línea. Cuando yo me doy cuenta, ¿cierto?, que los diferenciales, ¿cierto?, desde la línea trazada, ¿ya?, a un punto determinado, se van como más o menos homologando, están dentro de cierto rango, ¿ya?, yo puedo inferir de que hay una correlación. Y lo que yo voy a buscar es ver
cómo mi modelo matemático, ¿cierto?, va a generar un I igual x0 más m por x, que es la ecuación de una recta. Así de simple, una ecuación de recta sumamente simple. Pero yo cuando tire esta recta, todos los valores se fijan, van a dar más o menos cercanos a esta recta. Hay valores que se escapan, ¿cierto?, que pueden ser valores de sesgo, pero en general el grueso, fíjense que el grueso atraviesa esta línea, o está muy cercana a esa línea. Por lo tanto, he encontrado una regresión lineal sobre mi modelo. Y esa regresión lineal sobre mi modelo de dos variables, ¿cierto?, me dice estas dos variables están correlacionadas. En virtud de que una disminuye, la otra también disminuye. Y en virtud de que una aumenta, la otra también aumenta. ¿Cierto? Esta es una regresión lineal simple, ¿cierto?, con una función ascendente. Podría también ser una regresión lineal simple descendente. ¿Ya? Y eso significa que en la medida que una va bajando, ¿cierto?, la otra variable va subiendo, pero también es una regresión lineal simple como una función descendiente. ¿Ya? Este es el modelo un poco que yo les decía, un modelo de regresión lineal, y es igual, ¿cierto?, a beta sub 0 más beta sub i por x sub i más u, ¿ya?, que es el promedio, ¿cierto?, del error o de los residuos. Y tengo mi ecuación de la recta acá, o de la regresión, en realidad una ecuación de la recta, a través de la regresión. Ahí yo puse un poquito matemático, pero no quiero aburrirlos con eso. Vamos a ver, dentro del análisis predictivo, ¿cierto?, estas técnicas. Una de las técnicas de poder predecir fue regresión lineal, pero hay otras técnicas que son de clasificación. Por ejemplo, los árboles de clasificación y regresión, ¿cierto?, son una técnica de aprendizaje de árboles de decisiones no paramétricas, que producen árboles de clasificación o regresión dependiendo de si las variables dependientes es categórica, numérica, respectivamente. Los árboles de decisión están formados por una colección de reglas basadas en variables en el conjunto de datos modelados, ¿cierto? Las reglas basadas en valores de variables se seleccionan para obtener la mejor división para diferenciar observaciones basadas en las variables dependientes. Una vez que se proporciona una regla y se divide un nodo en dos, se aplica el mismo proceso a cada nodo secundario, es decir, en un procesamiento recursivo. La división se detiene cuando CART detecta, ¿cierto?, que no se pueden realizar más ganancias o se cumplen algunas reglas de palabras establecidas. Cada rama del árbol finaliza con un nodo terminal. Cada observación cae en un nodo terminal y cada nodo terminal es definido de manera única por un conjunto de reglas. Voy a explicar esto un poquito, voy a explicarlo de forma natural. Yo cuando tengo un árbol de clasificaciones, lo que trato de hacer, por ejemplo, me tocó el año 2015, 2016 menos, generar un modelo predictivo para poder determinar qué alumnos de cierta universidad podían quedar en una condición de abandono de su programa educacional. Y trabajamos bastante con estadistas y viendo un modelo, y este modelo lo tuvimos que hacer con árboles de clasificación. No me servía una regresión lineal, sino que, ¿qué hicimos? Fue tomar dentro de todos los alumnos que entran, ¿cierto? Cada uno entra con cierto tipo de variables, desde el colegio en el que entró, desde la comuna, desde su condición social, desde un montón de cosas, ¿cierto? Si sus padres están separados, si tiene problemas acá, si está embarazada, si tiene hijos la persona que está ingresando a los estudios, etcétera, ¿cierto? Se toman todas estas variables y se modela, ¿cierto?, un árbol de clasificación en donde yo puedo inferir y decir, mira, todas estas personas que empezaron bajo estas condiciones, pasaron por todas estas condiciones, ¿cierto?, por todo este árbol, y finalmente salió con su carrera. Esta persona ingresó, y al tercer año abandonó la carrera, bajo estas condiciones. Y se genera un árbol de clasificación. Cuando vienen los nuevos alumnos, yo los tomo, ¿cierto?, tomo las mismas variables y los meto dentro del mismo modelo con el que generamos todo esto. El modelo es capaz de inferir y decirnos qué alumnos podrían eventualmente generar abandono de sus carreras. Y esto se genera a través de grupos, ¿cierto? Con un árbol de clasificación. Yo clasifico los grupos, ¿cierto? Y digo, este grupo que está acá podría eventualmente entrar dentro de un proceso de retiro de la universidad. Y es más, lo puedo decir hasta que en qué año más o menos podría estar retirándose. Y el modelo lo hacía. Y tenía una certeza más o menos de un 86%. Por lo tanto, le permitía
a la universidad, a los jefes de carrera, ¿cierto? Y a las personas que estaban a cargo de esto, poder tomar acciones tempranas y enfocarse en el grupo de riesgo, y no enfocarse en aquellos que el modelo decía claramente que ellos iban a sacar su carrera, sino que en apoyarlos. ¿Para qué? Para que la universidad pudiera apoyar a sus alumnos a salir adelante independiente de las condiciones que tuviesen. A mí me pareció maravilloso, creo que es uno de los proyectos más lindos en los que he trabajado, y a lo mejor a muchos les ha servido, y yo no he tenido idea de que les ha servido mucho. Pero estuvimos trabajando en eso, y fue sumamente gratificante trabajar en un modelo que nos permitiera encontrar vulnerabilidades dentro de los estudiantes para poder ayudarlos de forma temprana. Y eso se hace mediante un modelo de árbol de clasificación o de regresión, ¿ya? Eso básicamente, para que no lo entiendan tanto desde el punto de vista matemático, pero es la idea. Curvas de regresión adaptativas multivariables. Las curvas de regresión adaptativas multivariables, ¿ya?, son una técnica no paramétrica que construye modelos flexibles para ajustar las regresiones lineales por pieza, o por 2 piezas, o por 3 piezas, o 4 piezas, etc., ¿ya? Un concepto importante asociado con curvas de regresión es el del nudo, ¿cierto? Un nudo en donde un modelo de regresión local da paso a otro, y por lo tanto es el punto de intersección entre dos curvas. Las curvas de regresión adaptativa multivariable es un modelo que primero realiza un sobreajuste y luego hace que una poda para obtener un modelo óptimo. El algoritmo es computacionalmente muy intensivo y en la práctica se requiere especificar un límite superior con un número de funciones de base. Se lo voy a explicar sumamente simple. Cuando nosotros de repente teníamos modelado de datos, ¿cierto?, en la universidad o en el colegio donde ustedes hubiesen tenido un modelado de datos, y se les decía, mira, esta función o este problema se comporta, no sé, como función sinusoide entre 0 y 100, pero desde 100 a 200 cambia a un modelo de regresión lineal, y luego del modelo de regresión lineal cambia a un modelo parabólico, desde 100 a 300, y luego se va repitiendo, y por ejemplo se puede generar un ciclo, ¿cierto?, una amplitud del periodo, etc. Pero cuando nosotros nos dábamos cuenta que había una función que se resolvía, ¿cierto?, entre medio de la componente del eje X, de muchas formas en el eje Y, con funciones distintas, entonces teníamos que generar límites. No sé si se acuerdan un poco límite cuando tiende a tanto, ¿cierto? Y empezábamos a ver cómo se comportaban las funciones entre cierto valor de X para cierto valor de Y. Pero llegaba un momento en que ya no me servía la función que tenía inicialmente, por ejemplo, una sinusoide, sino que cambiaba a una recta o a una ecuación lineal. Y yo tenía que cambiar, y mi modelo era súper complejo, era como una curva por acá, después venía una recta, y después bajaba nuevamente, no sé, una parábola. Bueno, esa curva de regresión adaptativa multivariable es la que a nosotros nos permite determinar cómo se va comportando ciertos escenarios. Si nosotros tenemos nuestros datos, vamos a tratar de modelar. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer este sistema, ¿cierto?, de la curva de regresión adaptativa multivariable? Es que va a hacer un overfitting. Overfitting, si bien es algo muy malo dentro de inteligencia artificial, quiere decir que yo estoy tratando de entrenar un modelo que lo estoy entrenando de tal forma que solo me sirva para el conjunto de datos que yo tengo y me sirve, pero al callo, al 100%, estoy generando un overfitting. Por lo tanto, estoy tratando de adaptarme a esa curva. Pero lo que hace este modelo es tratar de hacer un overfitting para dibujar el modelo completo, y una vez que yo tengo el overfitting, ver cuáles son los puntos de inflexión, en donde estoy generando un cambio, por ejemplo, una función positiva, una función negativa, dónde estoy llegando a cero, etc. Voy encontrando esos puntos y voy viendo dónde eso va cambiando mi función objetivo, ¿ya?, o mi función de predicción. ¿Para qué? Para transformarlo en múltiples curvas, ¿ya?, y saber dónde cambia un modelo de otro modelo dentro de todo el espectro dentro de toda la gama de datos que yo pueda tener, ¿ya? No todos los datos se van a comportar de la misma forma dentro de mi mismo modelo, ¿ya? Así que esto es lo que trata de buscar la curva de regresión adaptativa multivariable. Nota, hemos visto varias de estas, ¿cierto?, varias técnicas, y lo único que me cabe decirles es que cabe destacar que estos no son los únicos modelos. Existen otros modelos de regresión, como los modelos de elección discreta, de regresión logística multinominal, modelos PROBIT, o los modelos de series temporales. Pero por ahora esto nos basta para poder entender, ¿ya? Hay muchos modelos que me permiten a mí trabajar en análisis predictivo, ¿ya? Técnicas de aprendizaje. ¿Cómo aprenden estos modelos? A través de redes neuronales. A través de redes neuronales. Las redes neuronales son técnicas de modelado no lineales, ¿cierto?, sofisticadas, que son capaces de modelar funciones complejas.
pueden aplicarse a problemas de predicción, clasificación o control en un amplio espectro de campos como las finanzas, la psicología, áreas cognitivas, neurociencia, la medicina, la ingeniería y la física. Ya las redes neuronales se utilizan cuando no se conoce la naturaleza exacta de la relación entre los valores de entrada y los valores de salida. Una característica clave de las redes neuronales es que aprenden la relación entre los valores de entrada y de salida a través de entrenamiento. Existen tres tipos de entrenamiento de redes neuronales utilizados por las diferentes redes. El aprendizaje por refuerzo, ¿cierto? El supervisado y el no supervisado. Para que no complicarlo mucho. El aprendizaje por refuerzo, o reinforced learning, es cuando yo tengo, cuando se ocupa, por ejemplo, cuando yo quiero entrenar un juego. Yo quiero entrenar un juego. Y hago un programa que se conecta a Mario Bros. Ya Mario Bros, perdónenme la antigüedad, es lo que yo jugaba, pero Mario Bros, ¿cierto? Y yo le digo, mira, voy jugando Mario Bros, y cuando pierdes te doy un 0. Pero cuando logras llegar a la bandera y bajarte, te doy un 1. Entonces el sistema va ganando puntos de refuerzo por eso. Es terrible configurar, por ejemplo, un Call of Duty y enseñarle a disparar con Reinforced Learning. Porque te das cuenta que las 2 primeras horas el tipo anda perdiendo, matan a, ¿cierto?, tu máquina de entrenamiento, todo, pero después de 2-3 horas el tipo es brutal. Eso, aplicado hoy día a tecnologías de guerra, sería brutal. O sea, tiene que haber una ética dentro de esto para no tener una máquina que haga este tipo de cosas. O sea, Reinforced Learning es peligrosísimo. Sobre todo si lo aplican a los sistemas de guerra o sistemas bélicos. El Reinforce va aprendiendo a través de refuerzo. Yo le voy dando como galletitas, como cuando un perrito no le enseña con galletitas, yo le voy dando galletitas y el sistema sabe que ganó. Entonces se esfuerza por ganar cada vez más, hasta que encuentra el máximo y logra resolver todas las problemáticas. Eso es Reinforced Learning, ¿cierto? Que es aprendizaje por refuerzo. Aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado es cuando yo sé previamente cuáles son la categoría, ¿cierto?, a la que yo voy a incluir un producto, ¿cierto? Yo sé previamente que este es un róbalo, yo sé perfectamente que esto es un salmón, yo sé perfectamente que esto es una reineta. Yo le paso todas estas imágenes a la máquina, le paso miles de imágenes de róbalos, de salmón, de reineta, y yo se las etiqueto, le digo, esto es un salmón, esto es una reineta, esto es un róbalo, ¿cierto? Y luego la máquina aprende cuál es y logra clasificarlo. Después yo le paso una imagen y él me dice perfectamente esto es un salmón con un 98% de certeza. O es un róbalo con un 89% de certeza. Y así sucesivamente, ¿ya? Eso es aprendizaje supervisado. Y aprendizaje no supervisado es cuando yo no le digo absolutamente nada, cuando yo quiero saber qué es lo que significa todos los datos que yo tengo. Tomo los datos, se los paso, y él empieza a hacer ese masajeo. Yo lo relaciono siempre más a Deep Learning, ¿cierto? Que ellos toman y generan un montón de redes y de capas internas, de capas ocultas, ¿cierto? Para poder encontrar la correlación entre ciertas variables, y él después me segmenta. Un árbol de clasificación, ¿cierto? O clusterización, todo un algoritmo de clusterización, le paso, y él me divide todas las cosas y me dice, mira, todos estos más o menos tenían las mismas características. Yo le pregunto, ¿qué? No tengo idea, tienen las mismas características. Entonces, ahí un poco el aprendizaje no supervisado. Todo esto podemos hacer con inteligencia artificial y con redes neuronales, machine learning. Otras técnicas de aprendizaje, máquinas de vectores de soporte, o como le llamamos nosotros, Super Vector Machine, ¿cierto? Por eso se llaman SVM, Super Vector Machine. Las máquinas de soporte vectorial, ¿cierto? Vectores de soporte, se usan para detectar y explorar patrones complejos de datos agrupados, ordenando y clasificando los datos. Son máquinas de aprendizaje que se utilizan para realizar clasificaciones binarias y estimaciones de regresión. Usualmente usan métodos basados en el kernel, ¿cierto?, para aplicar técnicas de clasificación lineal a problemas de clasificación no lineal. Hay una serie de tipos de Super Vector Machine, tales como lineales, polinomiales, sigmoides, etc. ¿Ya? Las vamos a ver al tiro. Quiero tener los gráficos después porque yo por lo menos siempre aprendo mejor viendo un gráfico, ¿ya? Pero vamos a explicarlo al tiro. Naive Bayes. El clasificador bayesiano ingenuo se basa en la regla de probabilidades condicional de Bayes que se utiliza para la tarea de clasificación. El clasificador bayesiano asume que los predictores son estadísticamente independientes, lo que hace que sea una herramienta de clasificación eficaz y que sea fácil de interpretar. Se emplea mejor cuando se enfrenta al problema de maldición de la dimensionalidad, es decir, cuando el número de predicciones es muy alto. Esto, para que lo entiendan, yo ocupo máquinas de soporte vectorial mucho para el análisis de imágenes. ¿Por qué? Porque es capaz de determinar, ¿esta imagen es o no es algo?
Porque lo que hace es, dentro de un espacio muestral, encuentra una recta entre todos los datos que es capaz de dividirme ciertos datos de que es de datos que no son. Para eso es, ¿ya? Y Naive Bayes lo que genera es que entre tantas opciones distintas, él es capaz de elegir la mejor de las opciones. ¿Para cuando yo ocupo un Naive? Cuando yo, por ejemplo, quiero predecir la palabra que viene, por lo tanto, o sea, por lo general en chatbot, ¿cierto? Cuando uno quiere saber la palabra que va a venir, dice, hola, y Naive empieza a buscar y dice, lo más probable es que después venga una coma y diga, ¿cómo? Porque después va a querer preguntar, ¿cómo estás? Entonces, él lo analiza y dice, hola, ¿cómo? Y después genera, ¿cierto?, una red neuronal, una red neuronal iterativa, ¿cierto?, que va a preguntar, dice, hola, ¿cómo? Entonces ahora va a preguntar, ¿estás? Y después va a poner un signo de interrogación. Hola, ¿cómo? Después le pones ¿estás? Y dice, sí, de seguro ahora viene un signo de interrogación. Así. O sea, redes neuronales recurrentes aplicadas a Naive Bayes pueden generar el modelo de cómo predecir lo que el usuario quiere escribir. Entonces, cuando ustedes van escribiendo en Google, por ejemplo, van escribiendo, oh, quiero, y les van apareciendo ciertas opciones. Esas opciones, por lo general, hay un algoritmo bayesiano por debajo, que lo que va a hacer es predecir, entre miles de palabras que pueden haber, la palabra que más se le acerca a la frase que tú estás poniendo. ¿Ya? Y máquina de soporte vectorial, tengo un conjunto de muestras y entre ellas voy a encontrar una recta, ¿cierto?, que pase y trate de dividir los dos sectores. Por eso se dice que es binario, porque es acá o es o no es. Cuando yo quiero hacer un algoritmo con máquina de soporte vectorial para determinar si una figura corresponde a una figura humana o no, entonces ocupo máquinas de soporte vectorial. ¿Ya? KNN o K vecinos cercanos. K vecinos cercanos es una técnica muy entretenida de agrupación, ¿cierto?, de clasificación, que me permite determinar cuando tengo un espacio muestral grande, ¿cierto?, tengo un conjunto de datos, y él empieza a generar asociaciones. Dice, todos estos datos más o menos están en el mismo lado. Tengo tantos vecinos que más o menos tienen mis mismas características. Y genera una agrupación. Luego genera una especie de centroide o de centro de masa de los datos y los refleja solamente en un punto. Y con eso podemos minimizar el espacio muestral para poder generar predicciones de tipo más rápida. ¿Ya? Repetí Naive Bayes, pero básicamente esos tres son los más comunes, los que por lo menos yo utilizo de forma más frecuente y para ciertas cosas. No todas las redes neuronales sirven para todo y no todas las técnicas de modelos predictivos sirven para todo. ¿Qué es lo que uno hace? Uno prueba varias técnicas de modelo predictivo y uno lo que tiene que hacer es que uno, supongan que tenemos 100 terabytes de información, 100 terabytes de datos, ¿cierto?, que yo voy a meter a un modelo predictivo. Lo que yo hago es lo siguiente: de esos 100 terabytes de datos, dejo 80 terabytes que me van a servir para entrenar mi modelo, que se van a llamar mis datos de entrenamiento. Y tengo que dejar un 20% de esos datos, aquí ocupamos Pareto, 80-20, y vamos a ocupar esos otros 20% de datos para generar nuestro set de pruebas. Entreno mi modelo, ¿cierto?, con 80 terabytes, ¿cierto? Lo entreno, el sistema va a generar sus redes neuronales, va a empezar a encontrar sus correlaciones, etc. Y una vez que las encontró, y generó una función objetiva o generó su modelo predictivo, yo tomo estas variables que tengo acá, que no se las he pasado al modelo, y le empiezo a meter variables. Le digo, esta variable, ¿qué resultado debería tener? Y me dice, este resultado. Entonces yo voy a ver y digo, sí, efectivamente ese es el resultado. Este resultado, y empiezo a calcularla, pero una vez que voy calculando el error, cuánto me equivoqué, puedo calcular cuán asertivo es mi modelo. Entonces digo, oye, del 20% de datos que me quedaron, le achuntamos al 86%. Maravilloso, para un modelo predictivo eso es maravilloso. Si yo tengo un modelo predictivo y me dice, le achuntaste al 100%, mal. Estamos mal. Porque tenemos un overfitting dentro de nuestro sistema, se nos generó un un modelo que está sobreajustado. No me sirve un modelo sobreajustado, porque cuando yo le pase otra data de entrenamiento, no va a poder aprender. Pero entre un 80%, un 96%, 97%, maravilloso, maravilloso. El modelo cumple casi con lo que está. Ahora, yo, mientras más cercano al 100, más temor le tengo. Pero si está entre un 80%, un 93%, 94%, maravilloso. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, acá, esto es máquina de soporte vectorial. Yo tengo una máquina de soporte vectorial que tengo dos conjuntos de datos. Los tengo clasificados, ¿ya? Fíjense, clase A de ejemplo, clase B de ejemplo. Tengo la clase A acá y tengo la clase B acá. Lo que va a hacer
Super Vector Machine es encontrar, empezar a mover una recta tangente, ¿cierto? O sea, una recta, perdón, que trate de acomodarse de tal forma que deje la mayor cantidad de datos en un lado y la mayor cantidad de datos en el otro lado, que sean de distintas clasificaciones. Y cuando encuentre esa recta va a decir todo lo que está de aquí hacia arriba es A y todo lo que está de aquí hacia abajo es B. Y eso va a tener un grado de certeza, por ejemplo, de un 80%. ¿Cómo yo utilizo después ese grado de certeza? Va a depender de la criticidad del negocio que yo esté analizando. Ya poquito, vamos a terminar ya, pero va a depender de lo que yo esté analizando. Por ejemplo, si estoy analizando a qué personas debo entregarle una oferta de un producto financiero, y tengo una certeza de un 80%, fíjense que podría perfectamente entregarle la oferta a un 20% de personas que no van a aceptar. Y voy a errar en 20%, pero le estoy ayuntando al 80%. En modelos tradicionales yo nunca le achunto a más del 10%. Cuando uno hace un modelo de negocio, un campo, uno dice, mira, si tenía un universo de 100.000 personas, no sé, a 10.000 le vaya a pegar. En cambio, cuando yo utilizo Machine Learning y modelos predictivos para poder generar una oferta y convertir esa oferta, estoy hablando de una conversión del 80%. Es más bajito en general en la vida real. Pero mi modelo, el modelo dice que tiene una certeza de un 80, de un 60%. ¿Ya? Por otro lado, si yo quiero determinar si una persona, y yo acepto ese 20%, por ejemplo, digo, sí, ¿sabes qué? Voy a aceptar ese 20%, y no importa, me da lo mismo, si esa curva donde me quedó la recta, ¿cierto? Tiene un 80% por allá. Pero si yo voy a diagnosticar a través de imágenes, y voy a ocupar máquinas de soporte vectorial para determinar si la imagen de un tumor es cancerígeno o no, ya no me da lo mismo ese 20%. Entonces ahí yo podría tomar la curva y bajarla, ¿cierto?, a un nivel que yo sepa que si el A son las personas que potencialmente pueden tener cáncer, lo bajo. Prefiero decirle a una persona que hay que hacer un estudio porque probablemente tenga cáncer y que después no lo tenga, a decirle a una persona que no tiene cáncer, que no se preocupe y a los 6 meses se me muere porque tenía cáncer. Entonces, el encontrar ese factor donde voy a poner mi recta va a depender un poco también de las decisiones del negocio inherente al cual estoy yo trabajando. ¿Ya? Por tanto, esto tiene mucho que ver, no es 2 más 2, 4. ¿Ya? Esto no es 2 más 2, 4. Esto va a depender mucho y siempre aquí tiene que haber un experto del negocio que nos diga cuándo es factible asumir un riesgo, cuándo no es factible asumir un riesgo. Cuando puedo ser alaraco y decir, ¿saben qué? Prefiero ser alaraco y decretar que todas estas personas probablemente tengan cáncer y que después no lo tengan, a que le diga a una que no tiene cuando en realidad sí tenía. O si voy a mandar oferta, oye, me da lo mismo si no la achunto el 20%, voy a perder un poco de plata, pero la cantidad de conversiones que me van a dar ese 80% restante va a suplir en el 20% que estamos perdiendo. Entonces, por ahí va un poco el tema de cómo utilizar los modelos de análisis predictivo, ¿ya? Tenemos Naive Bayes, se fijan que aquí él va encontrando, acá tenemos como una, si fuera una función, ¿cierto? Esta función acá sería como una parábola, ¿cierto? Con intercepto en el eje 0, pero acá tendríamos una parábola con intercepto más o menos en 3, pero cambia la función parabólica ahí vendría, ¿cierto?, descendente, acá vendría siendo creciente, y Naive Bayes lo que trata de encontrar es este punto, en donde se dividen las distintas clasificaciones. Es muy parecido, ¿cierto?, a lo que hace KNN, que KNN logra encontrar, ¿cierto?, el valor de los más cercanos, de su vecindario cercano para poder generar una clasificación de ciertas cosas. Si estos fueran, no sé, personas que van a no pagarme un crédito y todas tienen las mismas condiciones, lo más probable es que esas personas no me paguen ese crédito. Y estas personas que tenían otras condiciones y que sí pudieron pagarme el crédito, me lo siguen pagando. Bueno, esto es un análisis que podríamos perfectamente tener para un modelo predictivo, ¿cierto?, de colocaciones de créditos de consumo. ¿Ya? Eso, muchachos. Principales aplicaciones de los modelos predictivos. Segmentación de clientes. Quiero segmentar clientes. Personalizaciones de ofertas. Quiero saber a quién le mando qué tipo de ofertas para poder generar mi conversión. Maximizar las utilidades, es decir, por ejemplo, quiero ver cuándo tengo que vender mis acciones para obtener el mayor valor posible. Tengo un modelo predictivo que me dice cuándo la función más o menos va a bajar, va a generar decreciente. Entonces, yo justo en el pic, ¿cierto?, de la función creciente, vendo mis acciones, obtengo el mayor valor y luego las acciones bajan.
alcancé a sacar el máximo, ¿cierto? Conocer la tasa de deserción. Lo que les decía antes, en el modelo que trabajamos en la universidad era tratar de conocer la tasa de deserción de los alumnos para poder conocer inclusive quiénes eran esos alumnos que iban a desertar para poder ayudarlos y minimizar la tasa de deserción. Sectores en donde se aplica, sector financiero, ¿cierto? Compra, venta de acciones, estimaciones del valor hipotecario, yo podría estimar cuánto van a costar las casas dependiendo de ciertas fluctuaciones del mercado. Cierto sector de administraciones públicas, la reducción de reincidencia. La reducción de reincidencia. Este tema era súper importante, de hecho hay casos en Estados Unidos, este tema tiene que ver con cómo les doy la libertad a los presos o no, cómo veo este tema de la libertad condicional, vivía muy en boca por el caso de Amber, ¿cierto? Una máquina, cómo es capaz de tomar decisiones de a quién le da libertad o ciertos beneficios carcelarios y a quienes no, en base al comportamiento que van teniendo y en base a los datos que podemos ir capturando de ellos. En el sector empresarial, retención de clientes. ¿Cómo hago la retención de clientes? Cuando un cliente está enojado, cuando publica en Twitter, yo puedo consolidar toda esa información, ¿cierto? Y luego puedo generar un proceso de retención de clientes. Y recomendaciones de películas y canciones. Ya lo sabemos por Spotify, Netflix, Amazon, Prime Video. Para todo esto ocupamos modelos predictivos. ¿Ya? Principales herramientas. Weka es una de las aplicaciones que podemos utilizar para lo que es el análisis predictivo. También podemos ocupar RStudio. A mí me gusta más RStudio, me gusta Jupyter, me gusta Spider, para poder trabajar, que están relacionados con Python, ¿cierto? Y eso, básicamente. No sé si hay preguntas, traté de no dilatarme mucho y que no fuera tan complejo. ¡Wow! Impresionante. Sí, realmente es un mundo totalmente distinto, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Comentario? A ver, no todos a la vez. Es que también fue bastante información en muy poco tiempo, en verdad. La verdad es que es harta información. Sí, pero en realidad, o sea, por lo menos a mí me dio como, o sea, como una idea general de realmente qué implica cada cosa. O sea, no, yo por lo menos no sabía. O sea, hay cosas que me quedé me había como que hay que averiguar más. Dice que Gonzalo dice que muy buena presentación, que muchas gracias. Bueno, igualmente de parte de Prisma también te queremos agradecer. Te vamos a enviar el certificado por correo. También le pasamos por aquí por lo general, pero al final no lo toman y decimos, bueno, le mandamos el certificado de participación por correo. Excelente de verdad la charla, porque yo creo que los que están acá nunca lo habían escuchado. Bueno, Gonzalo Carvajal tiene una pregunta. Ya, bueno, vamos a ver. Primero, es que pusieron todas las preguntas al mismo tiempo. Empezaron todas las preguntas. Pero sí. vamos. Bueno, empecemos con la de Adolfo, ¿ya? Que es la que está primero escrita. Que sí es importante la econometría para realizar estos modelos predictivos. Mira. Me pilló ahí con el término de econometría, no lo había... Yo no sé qué es, a mí me preguntan, yo no sé qué es econometría, pero si quieres que Adolfo nos los comenta. Sí, hola Claudio, ¿qué tal? Hola. Efectivamente, básicamente son modelos estadísticos en los que se toman consideraciones series de tiempo para realizar análisis predictivos. Entonces, mi carrera es un poquito enfocada en estadística, entonces por eso te pregunto, ¿qué tan importante es para este tipo de procesos que la gente sepa bastante manejar temas matemáticos y estadísticos? Ya, aquí en temas de modelos predictivos, cuando tú tienes solamente conocimiento de sistema, en realidad vas hacia lo que es el análisis tradicional del sistema. No entras dentro de los modelos predictivos. El modelo predictivo tiene mucho de análisis matemático, tiene mucho de estadística. O sea, aquí tú tienes que combinar necesariamente la estadística con lo que es un poco la administración, o lo que es la parte de sistemas de TI, de tecnología. Porque TI te va a permitir saber qué herramientas tienes que usar, pero aquí el fuerte modelo predictivo en la parte matemática, en la parte estadística. Entender, por ejemplo, cuando trabajas tú, si tú estás trabajando desde el lado de la estadística,
yo vengo de la informática, electrónica e informática, entonces entrar al lado de la estadística para nosotros es bastante complejo también, así como entrar a un estadista hacia la parte de ahí, porque son mundos que hoy día se están juntando, pero que antes no conversaban, ¿ya? Entonces, es sumamente hoy día importante entender el negocio desde el lado de la estadística, o sea, es fundamental. El elegir correctamente los parámetros depende de un buen análisis estadístico. O sea, cuando trabajamos en modelos predictivos, siempre uno tiene que trabajar, yo por lo menos desde el lado del sistema, tiene que trabajar con alguien estadista, con un estadista, si no, uno no va a tomar las mejores decisiones. Tiene que haber un estadista en el equipo. Es fundamental tener un estadista para trabajar en modelos predictivos y alguien que maneje el negocio, a lo que quieren llegar. O sea, no sé si eso responde un poco a tu pregunta, pero hoy día la estadística con la ingeniería de sistema o electrónica o informática es fundamental. Es fundamental generar esa unión, generar equipos multidisciplinarios que puedan entender esto, cómo hacer funcionar una cosa, pero la estadística tiene que estar por detrás. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los grafos, ¿cierto?, de cómo se están comportando los modelos, el estadista es el primero que dice, mira, esta cuestión como que tiende a una correlación. A ver, vamos buscándolo, vamos como llegando para allá, ¿ya? Claro. Bien. La siguiente pregunta es es de un Samsung Galaxy, no sé quién es la persona, pero dice, ¿en alguna institución pública ya se ha implementado o escuchado en Latinoamérica estos temas? O sea, eso es lo que... La pregunta, ¿si hay alguna institución pública que haya implementado Machine Learning, o sea, todo este tema de modelos predictivos? ¿En Latinoamérica? Sí, eso es lo que Sí, comento. claro, o sea, hoy día, por lo menos en Chile, tenemos casi a todas las instituciones subidas arriba de esto, o sea, hoy día, desde hace 2015, 2016, tú empezaste a escuchar necesito data science, ¿cierto? Necesito un data science en mi equipo. ¿Qué es un data science? Un data science es un tipo que justamente que maneja parte de la tecnología, pero que maneja también la parte estadística de muy buena forma. Hoy día las carreras, de hecho, ayer conversaba con Rodrigo Alfaro, que es uno de los directores o sea, es uno de los profesores del diplomado y del de inteligencia artificial en de nuevos paradigmas de, oye, vamos a maximizar dentro de la carrera el estudio de la estadística para poder generar data science. Entonces, es como al principio, cuando tú estudiabas informática, no existían los databases, ¿no es cierto?, los administradores de base de datos, luego salieron. Ahora estamos en un mundo bastante más complejo con inteligencia artificial que necesita. La inteligencia artificial es estadística. Eso es la inteligencia artificial. Entonces, si tienes un estadista en tu equipo de inteligencia artificial, las haces todas. Si no, te vas a estar dando porrazos a cada rato porque nosotros como técnicos, ¿cierto?, informáticos, desde el punto de vista informático, desde el punto de vista del fierro, de la electrónica y todo eso, no tenemos a lo mejor todos los conocimientos. Con el tiempo lo hemos ido aprendiendo, pero no tenemos todos los conocimientos. Pero una persona que estudió matemática, estadística y todo, él tiene en su cabeza los modelos y todo para poder guiarnos. Entonces, es necesario esa conversación para ver cómo nos vamos entrelazando para este tipo de actividades. Otra pregunta es desde la perspectiva de la ética, ¿cómo gestionas los escenarios, cómo se gestionan los escenarios probables? Es de Alejandro Martín. Ya, hoy día hay una pregunta que yo creo que cualquiera que se meta a estudiar inteligencia artificial se la van a hacer. Si pones una máquina al control de una locomotora, ¿ya?, con una inteligencia artificial, la máquina lleva 400 personas arriba, ¿ya?, y un niño está jugando en las vías del tren y va a 400 kilómetros por hora. ¿Qué va a decidir esa máquina? Ahí empieza a actuar la ética. O sea, si tú fueras arriba de esa máquina y si tú frenaras, pones en riesgo a 400 personas arriba de la máquina, pero vas a salvar a un niño. Es un poco lo que decíamos con la introducción de Yo Robot. ¿Cómo determinamos esa ética? Hay una línea muy delgada. Es complejo determinar la ética para lo que es inteligencia artificial. Por ejemplo, una de mis tesis que estaba trabajando dentro de un sistema era decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un análisis, de hecho lo entregamos así, un análisis de los estados de ánimo a través de visión artificial de los astronautas.
es súper importante que un astronauta no caiga en depresión, que no caiga, porque está desarrollando una tarea súper grande arriba en el espacio. Entonces, estamos analizando cómo un astronauta, ¿cierto?, dependiendo de sus facciones y su comportamiento, de los movimientos que va generando, cuál es su estado de ánimo. Entonces, una máquina era capaz de determinar a través de ese tipo de funcionalidades, ¿cierto?, a través del reconocimiento facial de emociones, cuál era el estado de ánimo de ese astronauta. ¿Para qué? Para que en caso de que el sistema o el modelo que nosotros habíamos creado determinara que estaba en una condición de depresión, informara, ¿cierto?, al equipo en tierra de que por favor alguien lo llame a ese tipo y conversen con él. Por ahí, cuando estábamos preparando el modelo me decían, oye, ¿y no sería que el computador a bordo? Pero si ese tipo está deprimido porque quiere hablar con alguien, ese tipo ya no quiere hablar con un robot, quiere hablar con una persona. Entonces, llámenlo de tierra y conversen con él. O sea, esa era un poco la estrategia. Pero el tema es, ¿qué pasa si yo tomo esta información y veo que está deprimido y le doy un empujón para que genere una catástrofe? Entonces, la ingeniería o la inteligencia artificial en sí es solo una ciencia, va a depender de cómo yo la utilice, si la voy a utilizar para bien o para mal. Entonces ahí viene la ética. Por ejemplo, lo que decíamos del Reinforced, ¿cierto?, Learning. Yo tengo sistema de entrenamiento, vi cómo programaron un sistema, un juego de guerra, ¿cierto?, y que en las primeras 2 horas de ese juego lo mataban a cada rato al sistema, al robot. Pero después de 2 horas el robot no dejaba ni siquiera aparecer a la persona, mataba. ¿Cómo vamos a aplicar eso a sistemas militares actuales? Se puede, si es lo peor, que se puede. Entonces, la ética nos debería decir, señores, a nivel mundial, científico, no utilicemos este tipo de técnicas, ¿cierto?, para matar seres humanos. Entonces, ahí va la ética de ti, cómo generamos este tipo de cosas para que podamos hacer que la calidad de vida de las personas sea mejor y no matar a las personas. Wow. Por ahí va un poco el sentido de la ética. Ok. Otra pregunta es de Marcelo. Dice, ¿cómo se realiza para encontrar la causalidad de un modelo, teniendo en cuenta que lo que se dijo en la presentación, que si 2 variables se encuentran relacionadas, pueden no ser causales? Ya, lo que pasa es que cuando tú encuentras modelos correlacionados, no necesariamente aplica la causalidad. Es decir, una cosa no genera la otra, pero se da. En el caso que nosotros decíamos, si hace calor, necesariamente hay más choques de vehículos, no, probablemente la gente sale más y lo que está diciendo ahí es encontrando otra correlación por otro lado. Pero no necesariamente es causalidad. Podría eventualmente haber causalidad. Una cosa lleva a la otra. Lo que estamos diciendo es que no necesariamente es causalidad. Ok. Ricardo pregunta, ¿la tecnología que soporta la inteligencia artificial debe ser específica? ¿Los motores que analizan estos algoritmos suelen ser muy complejos? Ya, tenemos 2 cosas. Primero, tú puedes tener un modelo entrenado o puedes entrenar un modelo en la nube. Hoy día tú tienes, por ejemplo, a Google. Google te vende procesamiento en la nube. Es decir, que tú puedes generar un modelo súper complejo con Big Data, ¿cierto? Y puedes tener BigQuery arriba en la nube con Google y mandar un modelo predictivo hacia arriba y que lo procese. Se va a demorar una semana a lo mejor, pero la salida va a ser un modelo ya preentrenado. Es decir, que ese modelo genera una función objetivo que ahora tú le pasas un dato y te entrega automáticamente el resultado. Entonces, una cosa es el procesamiento del modelo entrenado y otra es cómo yo aplico ese modelo entrenado. Puede que el procesamiento de ese modelo entrenado sea sumamente pesado, puede durar meses, un modelo preentrenado. O sea, entrenar un modelo. Pero una vez que lo entrenaste, tú puedes generar una API, inclusive con eso, porque la puedas consumir. En donde yo con un modelo entrenado, le paso datos y me entrega automáticamente, dependiendo de la función que generó o de su modelo de entrenamiento, me entrega el resultado. Ok. Gonzalo pregunta, cuando hablas que se necesitan datos, ¿en qué volumen debe ser? Por ejemplo, si quiero un análisis para apoyar la venta, ¿es necesario volumen de datos de un retail o sirven las ventas del año el negocio de la señora Juanita? O sea, un negocio pequeño. Tu negocio. Si tú tienes el almacén de la señora Juanita y le pasas, que era un tema social que yo quería implementar hace rato, una aplicación, por ejemplo, de pasarle a las personas que tienen almacenes y que pueda maximizar tus ventas. O sea, con las pocas ventas que tiene, y tú lo empieces a llenar de a poquitito. Pero él es capaz de decirte, nadie les dice, por ejemplo, a los pequeños vendedores, oye, ¿sabes qué? Te conviene comprar este producto porque este producto lo vendes más a lo lejos, pero me da mayor utilidad que este producto que vendes agarrado y que te esfuerzas mucho, lo tienes que ir a comprar, tienes que gastar mucho en eso, pero no lo vendes tanto. Potencia este producto que es mejor para ti. Te va a dar mejores utilidades. ¿Cómo generamos ese proceso? A un almacenero, simplemente a un almacenero. Estas son técnicas que hoy día las grandes empresas las tienen, ellos saben qué comprar, qué no comprar, qué vender, cuándo vender y cómo venderlo, y a quién vendérselo.
Pero el pequeño almacenero no sabe eso, y gasta mucho esfuerzo y todo, y la gente se queda con muchas cosas y pierde mucho. Entonces, si esto lo pudiera tener una aplicación donde yo pudiera meter, ¿cierto?, todos los datos de lo que tengo en mi almacén para vender, y yo pudiera ir ahí llenando también las ventas, el modelo aprendería de esa cantidad de datos y decía, ¿sabes qué? Aquí encontré patrones donde tú podrías vender esto y podrías generar mayores utilidades. Y podrían aumentar las utilidades de ese almacén. Wow. En el caso de no tener muy desarrollado el Big Data en una organización, para medir la viabilidad de un proyecto de modelo predictivo, se realiza una POC con un muestreo de data. Una POC, no estoy segura. Sí, una prueba de concepto. ¿Ya? Por la prueba de concepto, que sí. Spike. Claro, en el caso de no tener un desarrollador de Big Data, muy desarrollado Big Data, la viabilidad de un proyecto por medio de Big Data. Ya, ojo que cuando nosotros hablamos de Big Data, o yo estoy hablando de Big Data, estoy hablando, por ejemplo, de Cloudera o de Hadoop, ¿cierto? Que podemos meter en rack de información, ¿cierto? Un montón de data para poder después procesarla y hacer analítica de esos datos. Y a eso me refiero. Ahora, si tú tienes una base, un SQL Server, tienes un Oracle, y ahí tienes toda tu data metida, toma esa información y puedes generar igual, extraes todos esos modelos y los procesas. Cuando trabajes en R, por ejemplo, o en Python, vas a poder trabajar con el archivo de un CSV, por ejemplo, que con miles de datos, con un CSV, y se los pasas a esta herramienta y ellas van trabajando. O sea, no es necesario montar un rack de Hadoop, ¿cierto? Con todo lo que significa la arquitectura de Hadoop o un Cloudera, o tirarse a la nube de Google o de Amazon con las herramientas que ellos te proveen para poder generar Big Data, por ejemplo, BigQuery, ¿cierto? Para Google, sino que puedes desarrollarlo con lo que tienes. Es el modelo, lo que tú vas generando, ¿ya? Eso. Y bueno, la pregunta de Rodrigo es, ¿control de tráfico de automóviles autónomos son ejemplos de Machine Learning? El control de tráfico y automóviles autónomos, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que tú cuando tienes automóviles autónomos, primero, tú no estás usando una cámara normal, tú estás usando cámaras hiperespectrales que están tomando esa información, ¿cierto? Y la cámara, ojo, el video no sirve para generar, para que lo sepan, la cámara de video no sirve para generar la conducción de un vehículo, tiene que ser una cámara hiperespectral. Entonces, yo tengo una cámara hiperespectral que está apuntando y ella va viendo qué es lo que está pasando por ahí. Por ejemplo, ve que viene un peatón por los lados porque genera un cierto espectro de frecuencia, ¿cierto? Ella lo lee, lo entiende, ya lo ha analizado que ese espectro de frecuencia corresponde a una persona, calcula la velocidad con la que va la persona, toma a la persona, calcula la trayectoria de la persona y la trayectoria que tiene consigo y calcula la zona de impacto, de choque. Y en base a eso decide si avanza, si acelera, si se detiene, etcétera. Pero son modelos, ese modelo es totalmente machine learning, es inteligencia artificial. Más allá, o sea, cuando nosotros vamos en la calle con Waze es un modelo, hay un modelo de matemático, ¿cierto?, que se llama el vendedor viajero, que ocupa Waze, ¿cierto?, que es para determinar cuál es la mejor ruta de trayecto para llegar de un punto a otro. Y él constantemente, cuando te llega una nueva ETA, significa que encontró un nuevo algoritmo, ¿cierto?, o su algoritmo encontró una nueva ruta que generaba una mejor performance. Y por eso te dice, oye, tenemos una ETA nueva, así que esta ruta iba a ahorrar 12 minutos. O estamos sonados por toda la ruta que realizamos, un choque y colapsamos toda la ruta y ahora te va a demorar 30 minutos más. Eso es parte de un machine learning. Vale. Bien, dice muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, a ver, esperamos. Sí, de las que antes no había, pero de repente aparecieron como todas. Muchísimas gracias, de verdad, Claudio. Excelente. O sea, más bien demasiada información que yo creo que todos nos quedamos que, what, existe ese mundo y todo lo que hay que aprender. Es más, ya me voy corriendo a ver cuáles son o sea, para repasar todos los modelos, a ver cómo era esto. Entonces, eso. Vale, muchísimas gracias y te enviamos el certificado a tu correo. Muchas gracias, me pasaron. Un saludo a todos. Muchas gracias por revisarnos. Chao. Hasta luego. Chao.